1935, esta tierra, esta ciudad, la tierra que Dios dio a los padres de los israelitas, ahora se llamaba Palestina. Para 1948, en la Palestina, estaba una ciudad controlada por los musulmanes y por algunos judíos que habían retornado y que vivían en condiciones desfavorables en aquel lugar. Pero las Naciones Unidas históricamente cumplen la palabra de Dios que establece en el libro de Isaías capítulo 66, que de un día nacería una nación. Y es así como el 14 de mayo de 1948 se proclama al Estado de Israel como nación. Qué gran alegría para todos los judíos que estaban esparcidos en el mundo. 2500 años de esparcimiento para todos los judíos. Y encontramos una vez más, vamos a entrar ahora a nuestro tema, principios del fin, y es allí donde empezamos este principio. Inicia el principio del fin con la creación del Estado de Israel en 1948, dando la proclama de fundación David Ben Gurión. Y dice el libro de Salmos, en el capítulo 90 del libro de los Salmos, nos da algo muy interesante en el versículo 10 y dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que nos encontramos, amados hermanos, con la primera generación. Una generación es considerada una generación de 70 años, y la primera generación de los israelitas, después de haber vuelto del exilio 2500 años después, ahora se encuentran en su tierra, y al tiempo que nos encontramos ahora, 2020, han pasado 72 años. La primera generación de judíos que han retornado a su tierra conforme lo profetizó Jeremías en el capítulo 30, en el versículo 1 del libro de Jeremías. Jeremías supo decir lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en tu libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y es así como la primera generación de judíos, después de 72 años, están disfrutando de una tierra de abundancia, de una tierra próspera y de una tierra de primer mundo. Los mejores inventos, la tecnología, los premios Nobel y todas las cosas de este sistema de un país de primer mundo lo tiene Israel. Pero Dios nos habla que oremos por la paz de Jerusalén. Tienen toda la riqueza, tienen toda la prosperidad, tienen todas las capacidades, tienen toda la inteligencia, pero no tienen paz. Pero sabemos que el Dios del cielo, el Dios que les prometió traerlos a esta tierra, es el Dios que les da paz y tranquilidad en su corazón. Así que desde la creación del Estado de Israel a la fecha han pasado 72 años. Y estamos hablando aquí que el salmista nos está hablando de una generación de 70 a 80, los más robustos. Y ya la primera generación está allí. Hemos podido ver el cumplimiento de la palabra de Dios, 2500 años, el 14 de mayo de 1948. Después de 2500 años de exilio, de invasiones, de imperios, han sobrevivido a todos los imperios, han sobrevivido a todas las masacres, han sobrevivido a todos los holocaustos, han sobrevivido todo ese tiempo y no han perdido su identidad. Así que ellos oraron al Dios del cielo y Dios escuchó su oración conforme el libro de Deuteronomio. Si ellos se arrepintieren
y clamaren a Dios, entonces Dios los hará volver y les entregará una tierra de abundancia y disfrutarán mayormente como la disfrutaron sus padres, la disfrutarán en abundancia, en mayoría ellos. También encontramos que la Escritura nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 19, y sucederá que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Así que encontramos que algunos dirán en su pensamiento y sabiendo que están en la dureza de su corazón, esclavos del pecado, malas prácticas, malas costumbres, dirán en su corazón, con la embriaguez calmaré este tormento, esta dificultad que estoy atravesando. Pero dice la Biblia que no se podrá autojustificar el hombre. Amigo que nos escuchas, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que procedas al arrepentimiento. Miren lo que nos dice la Escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 32, libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, la Escritura nos dice lo siguiente, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Así que una vez más, el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, el que afirma su palabra porque su palabra es verdad, y aunque pasaron en el exilio 2500 años los judíos y fueron exterminados y fueron muertos y de imperio en imperio, de tiempo en tiempo, trataron de ser raídos de la tierra, pero Dios siempre guardó un séquito, Dios siempre guardó un grupo allí que no doblaron rodillas a Baal, que no doblaron rodillas a este sistema del mundo, sino que se mantuvieron firmes esperando en las promesas del Señor. Firmes en las promesas que Ezequiel capítulo 39, versículo 18, también lo profetizó en el capítulo de Ezequiel 39, 18. Dice la Escritura lo siguiente, 39, 28, perdón. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reuniré sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Podemos ver, amados hermanos, que en estos últimos años de Brasil han migrado judíos de Estados Unidos, de Francia, de Rusia, de Etiopía, de Sudán, de Sudáfrica, de la India y de todas las partes del mundo siguen llegando judíos a la tierra prometida, porque así Dios los ha prometido, que de todos los confines de la tierra Dios los traería. Y los encontramos 27 siglos la tribu de Benjamín en la India, de la tribu del país de Etiopía. Ha habido de parte del gobierno de Israel proyectos y presupuestos para traer a gente de África al continente, judíos africanos, judíos europeos, judíos sudamericanos, judíos norteamericanos, judíos brasileños, y todos ellos todavía continúan llegando a la tierra prometida, porque así fue como Dios lo prometió. Pero una vez más, el Señor dice que Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere que reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra maldad, reconozcamos nuestras malas costumbres y que no digamos en nuestro corazón, tenemos una religión, tenemos a Dios, tenemos esto, tenemos lo otro,
pero nuestro corazón nos reprende porque nuestras prácticas no son agradables a Dios. Así que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que convertíos al Dios del cielo. Así que, amados hermanos, una vez más, el Señor en su palabra nos orienta y nos habla que la conversión al Dios de Israel, la conversión al Dios creador de todas las cosas, la conversión al Dios creador de los cielos y de la tierra, es el camino a la salvación, es el camino de esperanza, es el camino de escape. No hay lugar. Estamos atravesando una pandemia en este siglo. No hay lugar donde podamos escondernos de este virus mortal. Solo es cuestión de tiempo para que llegue a donde debe de llegar. No hay lugar a donde este virus no alcance. Así que no hay lugar, no hay refugio, no es con cloro, no es con toallas, no es solamente con gel antibacterial. No, eso no nos va a salvar de esta pandemia. Va a prolongar, sí, un poco, pero tarde o temprano nos va a alcanzar. Pero qué bueno que nuestra salvación está en Dios y no en los hombres. Qué bueno que nuestra salvación está en la esperanza de su palabra y no en los gobiernos. Así que te invito a que no pongas la mirada y tu esperanza en el hombre, sino que más bien reflexiones en esta cuarentena que nos encontramos y medites de tu mal proceder y medites de los pecados de tu corazón y medites en la amargura de tu alma y puedas convertirte a Dios, el cual trae refrigerio a nuestra vida. Dios te bendiga.